Domingo 11 del tiempo ordinario, año C. Lucas Dal Vangelo 7, secondo Luca. 36-50. Un fariseo lo invitó a comer. Jesús entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto una mujer pecadora pública, enterada de que estaba a la mesa en casa del fariseo, acudió con un vaso de perfume de mirra, se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secarlos con el cabello. Le besaba los pies y se los ungía con la mirra. Al verlo, el fariseo que lo había invitado pensó: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando. Una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Contestó: dilo, maestro. Le dijo: un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no podían pagar, les perdonó a los 2 la deuda. ¿Quién de los 2 lo amará más? Contestó Simón: supongo que aquel a quien más le perdonó. Le replicó: has juzgado correctamente. Y volviendo hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies. Ella me los ha bañado con lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste un beso de saludo desde que entré. Ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume. Ella me ha ungido los pies con mirra. Por eso te digo que se le han perdonado numerosos pecados, por el mucho amor que demostró, pero al que se le perdona poco, poco amor demuestra. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los invitados empezaron a decirse entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. El comentario es del padre Fernando Armelini y son palabras de alegría y esperanza. Un buen domingo para todos. El pasaje evangélico que acabamos de escuchar nos presenta un episodio que solo nos trae Lucas. Se trata de la pecadora en casa del fariseo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Probablemente debía ser el sábado, donde se acostumbraba a invitar a la gente, tanto a los familiares como sobre todo a los que podían permitírselo, invitar al banquete a quien había comentado el pasaje bíblico. Mientras para nosotros el banquete es un momento profano, cuando se reza en un contexto, es un contexto religioso. Para los israelitas, el banquete era un gesto religioso. Cuando se estaba en la mesa, sobre todo en un día sábado, había que comentar la palabra de Dios que se había escuchado en la sinagoga. Por tanto, debió ser un sábado cuando Jesús fue invitado al banquete de un fariseo. El texto evangélico continúa diciendo que hubo una sorpresa durante este banquete porque se presentó una mujer, una pecadora de ese pueblo. ¿De qué pueblo se trata? Probablemente Naín, porque el episodio se sitúa después del pasaje que comentamos el domingo pasado de la resucitación del hijo de la viuda. Entonces sería en este pueblo donde esta mujer, de quien no conocemos el nombre, solamente la profesión, era una pecadora. Sabiendo que Jesús estaba en casa de este fariseo, esta mujer, que no sabemos quién es, la tradición la señala como la Magdalena,
Pero ¿de dónde nace esta identificación de la pecadora con la Magdalena? Que no tiene nada que ver. Nace del hecho que inmediatamente después, Lucas 8, 1, 3, se menciona un grupo de mujeres que acompañan a Jesús juntamente con los discípulos y en este grupo se cita a María de Magdala, de quien Jesús había expulsado 7 demonios. Es la última parte del Evangelio de hoy. Pero expulsar 7 demonios quiere decir que fue sanada de una enfermedad muy grave. No se trata de ninguna manera de pecados de María Magdalena. Esta es una identificación equivocada. Pero la pobre Magdalena tendrá que llevar quién sabe hasta cuándo este nombre equivocado con que se la identifica. La Magdalena no tiene nada que ver con la pecadora. Magdalena fue una excelente persona. No es que la pecadora no fuera una excelente persona, como veremos dentro de poco. Sabiendo que Jesús estaba en la casa del fariseo, esta mujer llega con un perfume de alabastro. ¿Qué viene a hacer? Tradicionalmente se dice que fue a pedirle perdón al Señor de la misma manera que cuando uno va a confesarse y después recibe la absolución. Esta interpretación no tiene ningún sentido, porque esta mujer no tiene idea de que Jesús pueda perdonar los pecados, de que sea el Hijo de Dios. Eso está fuera de toda lógica. Nosotros veremos lo que esta mujer fue a hacer y cuáles son los mensajes que Jesús saca de este gesto que esta mujer hizo con él. Lo veremos, pero lo anticipo inmediatamente. Vino a mostrar su amor por haber estado perdonada, porque se ha sentido perdonada. ¿Qué significa ser perdonado? Es importante que aclaremos el concepto de perdón en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La idea que tenemos del perdón es la siguiente. Cuando cometemos algún pecado, transgredimos las órdenes que Dios ha dado y entonces merecemos el castigo porque fuimos desobedientes. Pero esta imagen del perdón es la de quien, sabiendo que ha merecido un castigo, pide perdón a Dios de tal manera que Dios no siga enojado y no nos castigue y nos perdone. Esta concepción del pecado presupone un Dios que se enoja contra aquellos que no obedecen su autoridad. De esta concepción del perdón, Dios sale muy mal parado. La persona que hace algo malo no hace nada a Dios. El que hace el mal, quien no escucha las indicaciones de vida que Dios le da, no es que haga mal a Dios, se hace mal a sí mismo. Piensa hacer algo bueno, pero en realidad destruye su vida. Es exactamente lo que narra el libro del Génesis cuando se presenta al pecado, al origen de todo pecado, o sea, la desconfianza en Dios y decidir por uno mismo lo que está bien y lo que está mal. Siempre se acaba en la muerte, no en la muerte biológica, sino en el morir como persona, en morir destruyendo la misma vida humana. Está claro que si una persona se hace el mal al no seguir las indicaciones de amor que Dios le da, no es que después Dios añada otro mal al que uno se ha hecho. Dios no puede castigar el pecado del hombre. La mujer pecadora que entra en la casa no puede ser castigada porque se ha hecho mal por su culpa o por la culpa de otros. Se ha hecho mucho mal. Si quiere ser perdonada, no es que vaya a Jesús y le diga, no me castigues porque transgredí las órdenes de Dios. No, este no es el perdón de Dios. El perdón de Dios es hacer todo lo posible para que el hombre o la mujer que se ha equivocado
regrese al camino justo. Debe encontrar la manera que estas personas cambien de orientación y reprendan el camino que les lleve a la alegría, a la felicidad y a la vida plena. Este es el perdón de Dios, no un castigo que se añade al mal que hemos hecho. Cancelemos esta imagen de perdón porque Dios sale muy mal de esta imagen de un Dios que se enoja porque alguien haya transgredido sus mandatos. No es así. Cuando la persona peca, cuando no sigue las indicaciones que Dios le da, que son indicaciones de vida, se hace el mal a sí mismo. El perdón de Dios significa que trata de todas las formas posibles para reconducirlo al camino recto. Entonces también comprendemos que el perdón de Dios llega antes del arrepentimiento. El arrepentimiento llega cuando la persona ha comprendido, Dios le ha hecho comprender que estaba caminando fuera de camino y entonces confiesa su error, esto es, reconoce estar en el camino equivocado y le agradece a Dios haberle hecho comprender que debe cambiar de orientación. Entonces el perdón de Dios viene antes. Todo su esfuerzo es hacer que vuelva a la senda verdadera el hombre o la mujer que se estaba equivocando. El arrepentimiento viene después. La toma de conciencia de haber estado ayudado por Dios para reprender el camino justo. Nadie hace el mal para dañarse, lo hace por ignorancia. Busca la felicidad y la alegría y por culpa propia o de algún otro, se encuentra en el camino equivocado que puede llevar al placer, pero no a la alegría, la realización de la propia vida. ¿Y qué es lo que Dios desea más que todo? Que la persona regrese al camino de la alegría. Nos preguntamos, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se hace para entrar en la senda justa? Ante todo, con la luz de la palabra. Esa palabra que leemos en el Evangelio, la que se nos comunica por medio de los creyentes, o cuando encontramos a sus ángeles. Los ángeles no son aquellos con alas, ángeles son todos aquellos que son mediadores de este perdón de Dios. En el día de la Pascua, en el Evangelio de Juan, se dice que el resucitado, comunicando su espíritu, da autoridad a todos los discípulos de perdonar pecados. Precisamente en este sentido, todo discípulo que ha recibido el Espíritu de Cristo tiene el mandato de perdonar, esto es, de guiar hacia el camino recto a los hermanos y hermanas que están equivocándose. El sacramento de la penitencia es la celebración de este perdón. Por lo tanto, es el sacramento de la alegría en el que vamos a celebrar porque hemos sido perdonados, hemos sido reconducidos al camino correcto. Lo hemos entendido, reconocemos el error cometido y lo celebramos porque ahora empezamos de nuevo con una nueva forma de vida. Creo que me he explicado suficientemente sobre el significado del perdón. No nos equivoquemos pensando que es una petición de rebaja de castigos, porque Dios sale muy mal parado. Regresemos ahora a la mujer. No ha venido a pedir perdón y la absolución como cuando se va al confesionario. Ella se ha sentido perdonada, es decir, ha entendido y fue a Jesús. No sabemos cómo, pero vamos a intentar imaginar lo que podría haber pasado. Esta mujer ahora es feliz porque ha comprendido que el camino que seguía no le traía alegría. Y fue Jesús quien le hizo comprender esto, por lo que ha sido perdonada por Jesús y ahora va a celebrarlo. Observemos pues el contexto que es el del banquete. Al banquete de los fariseos solo están presentes los hombres puros y justos, los que llevan una vida conforme a la Torá y a la ley. Sabemos que entre nosotros los que acuden a un banquete son personas que comparten los mismos valores, las mismas convicciones
Y a un banquete no se invita a personas que puedan crear conflictos, porque las peores discusiones son las que surgen en el contexto de un banquete que reúne precisamente para la alegría. El ambiente en un banquete debe ser, por tanto, de relajado, un ambiente festivo, de amistad. Por eso los invitados son siempre seleccionados y sobre todo, en la casa de un fariseo, los invitados eran muy bien seleccionados, entraban solo los puros y los justos. Y llega una intrusa. En efecto, no debería entrar en ese banquete. Sabemos que los banquetes en aquellos tiempos siempre se celebraban con la puerta abierta, o al menos entreabierta, para que los que pasaban por allí siempre pudieran echar un vistazo y tal vez intercambiar algunas palabras, desear a alguien lo mejor, admirar la comida que se había preparado, hacer algunos comentarios, pero un intruso no debía entrar. Nos preguntamos ahora, ¿qué ha venido a hacer esta mujer? No dice ni una palabra. Son sus gestos los que hablan. Y debemos contemplarlos, porque Jesús nos invita precisamente a contemplarlos. Son las partes de su cuerpo las que hablan. Hablan sus ojos, que derraman lágrimas. Hablan sus manos, que ungen los pies de Jesús. Y sobre esos pies insistirá tanto. 7 veces se refiere a esos pies. Y así tendremos que contemplar las manos de esa mujer que se detienen a ungir esos pies. Los labios de la mujer besan esos pies. No dejaba de besar esos pies. Su pelo suelto seca esos pies. Es el cuerpo de esa mujer que habla. Son 4 acciones que implican un contacto físico con Jesús. Y Jesús acepta estos gestos de la mujer con mucha naturalidad. También en el día de la Pascua las mujeres abrazarán los pies de Jesús. Los pies son el símbolo del camino. Estos pies han venido de lejos. Es el esposo que ha ido al encuentro de la esposa que ama con locura y ahora se entiende el amor de este esposo. Son precisamente esos pies los que la esposa abraza y besa. Veamos lo que sucede en la casa de este fariseo. La mujer entra y se coloca a los pies de Jesús. La posición. La posición indica que Jesús está recostado y por eso la mujer solo puede encontrarse con los pies. ¿Cuál es su gesto? ¿De qué hablan sus gestos? Primero, el gesto habla de un abrazo a esos pies, de besos a esos pies, y su posición es la de quien se arrodilla ante Jesús. Es la disposición de quien está dispuesto a servir. Recordemos que Jesús también asumirá esta posición de lavar los pies, de acariciar los pies. Esta es la posición de servicio. Luego comienza a llorar y baña esos pies con sus lágrimas. ¿Qué significan esas lágrimas? Se han interpretado como arrepentimiento y para pedirle perdón a Jesús. No tiene sentido. Ella no le está pidiendo a Jesús ningún perdón. Ella ya ha sido perdonada. Jesús le hizo entender cuál era el camino que tenía que seguir y ahora es feliz. Esas lágrimas no son lágrimas de dolor, son lágrimas de alegría de quien por fin ha descubierto el valor de su vida. Los cabellos. El pelo está suelto y ella
seca esos pies que mojó con lágrimas. Este es un gesto que nos ayuda a entender los otros gestos y también las lágrimas. Son gestos de amor, son gestos de la esposa, la mujer que se suelta el pelo, lo hace solo delante del esposo que ama, a la persona que ama. Solo entonces la mujer suelta su pelo. El cabello es muy importante en nuestra cultura, en nuestra sociedad y también en la cultura semítica el pelo era muy importante. Como sabemos hoy en el mundo musulmán las mujeres tienen que cubrirse el cabello porque son muy importantes los cabellos. En la época de Jesús, tanto los hombres como las mujeres cuidaban mucho su cabello. Flavio Josefo dice que ciertos jóvenes de las clases altas de Jerusalén solían empolvorear de oro sus cabellos para aumentar su esplendor. La calvicie era ya entonces una desgracia. Los cabellos de las mujeres, sobre todo, son una parte importante de su cortejo y seducción. Recordemos que Pablo dice en la carta a los Corintios que las mujeres deben cubrirse el pelo cuando la comunidad se reúne. Y si una mujer no quiere cubrirse el pelo, que se lo corten, porque está este aspecto de seducción que está presente en la mujer que se suelta el pelo. También, por la carta a Timoteo, se dice que la mujer no debe ir con trenzas, con adornos, que deben ir adornadas con buenas obras, ya que son estas las que dan belleza a la mujer. ¿Qué significa entonces este gesto de la pecadora que suelta su cabello? Es el signo inequívoco del amor. Reconoce en Jesús la persona de la que se ha sentido inmensamente amada, que merece todo su cariño. Luego el beso. El beso es precisamente el signo de la gratuidad, del amor que no tiene nada, no pide nada en cambio. El beso es el signo de quien da todo de sí mismo porque confía totalmente en el otro. Luego viene con perfume que derrama en los pies. Un perfume para usarlo en las fiestas es un signo de alegría y solo de alegría, no de arrepentimiento. Luego las caricias en los pies, caricias prolongadas. No fue solo un gesto, una pequeña caricia, porque inmediatamente después Jesús hará alusión y dirá, desde que entré en tu casa, esta mujer no ha dejado de besarme y acariciar mis pies. Es hermosa esta escena. El perfume de nardo es realmente el signo del amor gratuito que llena toda la casa de perfume. Y también es hermoso que Jesús se alegre y acepte todos estos gestos de amor que escandalizan al fariseo que no entiende cómo Jesús puede aceptar ser besado, acariciado por una mujer que es conocida como una pecadora. Ahora podemos entender la razón por la que esta mujer entró en la casa del fariseo. Por cierto, ya debía conocer a Jesús, porque fue a buscarlo a la casa de Simón. Debió oírle hablar, debió entender en sus palabras el amor por todos los que, como ella, se habían equivocado en la vida. Comprendió que Jesús no había venido a condenar a las personas, sino a devolverlas al buen camino. Jesús era el que amaba y eso era todo. No castigó a nadie, no amenazaba, no castigaba, solamente daba alegría. Esto debió abrirle el corazón porque siempre había sido considerada como alguien que había que tirar al cubo de la basura. En cambio, desde las palabras que había escuchado de Jesús, le había hecho entender que ella era una mujer digna de ser amada,
con grandes valores. Ciertamente había aspectos que se debían corregir, pero ella era una mujer amable, con grandes valores. Y cuando comprendió esto, se sintió amada. Jesús le había traído alegría, fe en la vida. No se había sentido despreciada, condenada, marginada. Cuando otros hombres la miraban era solo para desearla y poseerla. Jesús no. Jesús tenía la mirada pura de quien ama de verdad, que quiere de verdad que la otra persona sea feliz. Eso es el verdadero amor. El llanto de esta mujer es un llanto de alegría por una vida recuperada, la alegría íntima de alguien que se siente por fin amada y comprendida. Ahora el fariseo entra en escena. Ante esa visión, él empezó a decirse a sí mismo, si este hombre fuera un profeta, sabría con quién está tratando. Se deja besar por una mujer pecadora, se deja acariciar por una mujer pecadora. Un hombre nunca debería dejarse besar o acariciar por una mujer que no fuera su esposa y además no en público. ¿Qué está pasando en su casa? El fariseo está tan escandalizado que no tiene palabras. Se queda bloqueado. Y de hecho Jesús intuye lo que el fariseo está pensando, lo que pasa por su mente. Jesús era muy estricto en el control del corazón. Recordamos lo que dice: quien mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio. Así que el adulterio hay que bloquearlo. No en la acción, pues es tarde. Tienes que bloquearlo primero en tu corazón. Si tu ojo te escandaliza, quítatelo. Jesús es muy estricto. Bloquea el adulterio al principio, justo a la raíz, porque si dejas que estos sentimientos evolucionen, entonces ya no los controlas. Este Jesús que era tan estricto con el corazón es libre de las manifestaciones externas porque tiene un corazón puro. Es feliz al sentirse abrazado y besado incluso por una pecadora. Esto es hermoso en la persona de Jesús. El fariseo debió de escandalizarse mucho. Y una de las cosas que habrá pensado es: ¿qué dirán mis compañeros fariseos cuando se enteren de lo que ha pasado aquí en mi casa? Y yo he permitido que esto ocurriera ante mis ojos. Pero está paralizado, no puede ni hablar. Es la sorpresa de la forma en que Dios ve a los que se equivocan en la vida, en comparación con los justos de este mundo. Son concepciones opuestas. La concepción, la imagen de Dios que revela un amor incondicional, ese amor que realmente es capaz de cambiar los corazones de los que se han equivocado. Este amor es escandaloso para los justos, para los fariseos. Yo diría que Simón es una buena persona, quiere excusar a Jesús. Yo pensaba que Jesús era un profeta, pero si Jesús se comporta así, no es un profeta, es solo una buena persona, porque si fuera un profeta sabría con quién está tratando y se comportaría como un profeta, es decir, la ahuyentaría. Por eso intenta justificar a Jesús. Y Jesús lo llama por su nombre, Simón. Cuando en los evangelios se llama a una persona por su nombre, por ejemplo, Marta, Zaqueo, Simón, Judas, es una vocación que Jesús da a quienes ama para que vayan por el camino justo. Simón, tengo algo que decirte. Por eso este nombre es un signo de ternura. Jesús no quiere atacar a Simón, no quiere ofenderlo, Jesús no quiere reprochar la falta de atención, no. Simón es un fariseo. Se comportó correctamente, fue amable, preparó una buena comida, pero se quedó en la observancia. Esta será la diferencia que Jesús le quiere hacer notar. Si te comportas como fariseo, razonas como fariseo, eres incapaz de amar gratuitamente. Solo haces lo que está establecido.
sigues las normas perfectamente, pero eres incapaz de amar gratuitamente. Y de hecho, para ayudarle a entender su posición, Jesús cuenta una parábola que es la de los dos deudores. El que más ha sido perdonado es el que ha tomado conciencia de que se le perdona tanto, entonces empieza a amar gratuitamente. Y en cambio, al que se le ha perdonado poco o nada, porque siempre ha permanecido dentro de las normas, es incapaz de amar gratuitamente, porque está convencido de que el amor hay que ganárselo, se paga, pero el amor pagado es prostitución, y por tanto Dios no nos paga si le amamos, nos ama gratuitamente, nos da su amor gratuitamente. Y esto el fariseo no lo entiende, todo debe ser merecido. Quien razona de esta manera como Simón es incapaz de amar. Y Jesús de hecho ahora revisa lo que pasó. ¿Qué quiere mostrar Jesús? Al presentar lo que hizo la mujer, mostró lo que faltaba en el comportamiento de Simón. Jesús quiere destacar la gratuidad de los gestos de esta mujer al haber sido llevada al camino de la vida, al haberse sentido amada, se hizo capaz de amar gratuitamente. Los gestos que ha hecho esta mujer son todos gestos y signos de gratuidad. Ahora podríamos hacer un examen de conciencia para comprobar si existe un fariseo en nuestro corazón. ¿Cuáles son las características de los que piensan como Simón y por lo tanto no entran en la lógica del amor gratuito de Dios? Lo primero que hace el fariseo es sentirse dentro de las normas y por lo tanto sentirse justo e inatacable incluso por Dios y por lo tanto merecer premios. Esto es muy erróneo porque no podemos merecer nada de Dios. Solo podemos recibir y agradecer. Y cuando nos portamos bien, debemos agradecer a Dios el habernos hecho entender cuál era el camino recto para ser feliz. El fariseo, en cambio, juzga a los demás que hacen el mal y los condena. Intentemos pensar si no hay un fariseo también dentro de cada uno de nosotros, incluso si somos generosos, pero siempre hay un fariseo dentro de nosotros que nos lleva a juzgar y condenar a los demás como si fueran culpables. No lo son, son personas que actúan por ignorancia, porque no han entendido lo que nosotros hemos entendido, porque Dios nos lo ha hecho entender, pero si no nos damos cuenta de que ha sido Dios quien nos lo ha hecho entender, no nos sentimos perdonados en el sentido de que no nos sentimos guiados gratuitamente por el camino correcto por Dios. Pensamos que todo es cosa nuestra. Esto nos convierte en fariseos y cuando somos fariseos empezamos a juzgar, a condenar, a marginar, a no querer tener nada que ver con los que hacen el mal. También empezamos a exigir la perfección y cuando exigimos la perfección a los demás, también nos exigimos la perfección a nosotros mismos. Y aquí ocurren los ¡ay! Porque no podemos ser perfectos. Y entonces también nos enfadamos con nosotros mismos. Somos personas infelices. No aceptamos nuestras limitaciones con serenidad y no nos damos cuenta y no nos alegramos de que Dios nos ame tal y como somos. No es que nos ame si somos perfectos. Nos ama perdidamente como somos, como ha amado locamente a aquella mujer. Y esa mujer, a diferencia tantas veces de nosotros los fariseos, se ha sentido comprendida y amada. Y por esto su vida cambió. Este es el mensaje que se desprende de este episodio que solo nos lo cuenta Lucas. El amor de Dios es incondicional y gratuito. Y si hemos entendido esto, tenemos que comunicar este amor incondicional de Dios a todos nuestros hermanos para que sean felices como lo fue esta mujer, y así nuestros hermanos, como esta mujer,
comprendan el amor gratuito. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana. Bueno.